en YouTube y Twitch. Urbana va. Información, política, entrevistas, actualidad, lo que pasa en el país y los distritos de la provincia. Acá. Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, ¿cómo andan? Esto es Letra Chica, la lectura fina de la realidad en este martes 18 de marzo del 2025. Un programa lleno de verdades y con muchísima información con el soporte de los periodistas de lanoticiaweb.com.ar. Estamos aquí en Radio Urbana Buenos Aires, 11 años en el aire del streaming y la radio. Mi nombre es Eduardo Román y les comento que hay una agenda que tiene que ver con la actualidad y la política muy frondosa, porque mañana hay en el Congreso un super miércoles, porque va a sesionar la Cámara de Diputados, probablemente para ver qué es lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo que está planteando el presidente Javier Milei. Un DNU que ni siquiera expresa en cuánto nos endeudaríamos y que esto trae todo tipo de polémicas y es el escenario perfecto para lo que va a pasar puertas afuera después de la increíble represión que hubo en la marcha de jubilados. Como todos los miércoles, nueva marcha de apoyo a los jubilados con este escenario donde en el Parlamento se va a tratar el endeudamiento con el Fondo Monetario. Promete realmente que sea un super miércoles y con la mirada puesta en lo que pueda suceder, porque ha sido muy lamentable lo que pasó hace una semana. Desde aquí, desde Letra Chica y en Radio Urbana Buenos Aires, pedimos justicia para saber qué pasó con Grillo. Justicia por este chico que se debate entre la vida y la muerte. Y vamos a dar inicio a Letra Chica de hoy difundiendo un video viral que realmente tiene muchísimos clics en internet, que está hecho por la gente de Mapa de la Policía, que es una cuenta que distintos integrantes de asociaciones y organizaciones de derechos humanos vienen trabajando de un tiempo a esta parte, donde se dedican a estudiar cualquier situación que pueda pasar y que tiene que ver con el espacio público y situaciones de represión como la horrible vivida el pasado miércoles. A propósito de las idas y vueltas de Patricia Bullrich, una ministra de Seguridad que claramente encabeza el mapa de la violencia en la Argentina, sus antecedentes así lo dicen, sus mentiras reiteradas, donde también se ha contradicho en estos últimos días. En un ratito eso lo vamos a hablar con Franco. Se carga bajo sus espaldas esta ministra que parece ser la imagen del gobierno de Milei, una nueva víctima. ¿Qué pasaría si tuviéramos filmación de lo que pasó con Santiago Maldonado, cuando ella fue ministra en la época de Macri? Qué bueno sería tener mayor video y todo lo que tenga que ver con la represión de la gendarmería cuando mataron a Nahuel. Y ahora este chico, este fotoperiodista, un chico del sur del conurbano, muy joven, apenas 25 años, que estaba en la marcha para retratar la realidad y que está debatiéndose entre su vida y la muerte. Veamos entonces de qué nos habla este video, que es muy interesante, que es muy importante y que nos va a dar pie a la primera entrevista de la jornada. Gracias a sus aportes logramos identificar al autor material del disparo que hirió de gravedad al fotoreportero Pablo Grillo.
Por el informe de nuestros peritos, pudimos establecer la posición exacta desde donde se ejecutó el disparo. Es el humo que vemos al lado del camión hidrante, detrás de uno de los postes del semáforo a las 17 horas 18 minutos. Gracias a un dron de Canal A24, contamos con otra toma del cordón represivo formado por efectivos de Gendarmería y la Policía Federal, alineados en torno a 2 carros hidrantes. Sincronizando los videos, coinciden el disparo, el movimiento del chorro del hidrante y un disparo posterior que rebota en el piso, las personas que lo auxilian y el humo que llega detrás. Un segundo dron, el del canal de noticias TN, capturó a la distancia la escena del disparo. Esta es la imagen clave, porque muestra al tirador en el preciso instante en que lanza el proyectil. La posición coincide con la señalada por nuestros peritos. El detalle que posibilita identificar al agente específico que disparó es el color de su uniforme. A diferencia del verde que prima entre los gendarmes y el azul de los federales, el suyo es color caqui. Entre los gendarmes que identificamos previamente como encargados de disparar gases, solo uno tiene esa característica. Su aspecto es inconfundible. Una foto en alta calidad nos permite acercarnos al galón identificatorio y alcanzamos a leer su apellido, Guerrero, su cargo, cabo primero. La reconstrucción también nos permite detectar otro elemento fundamental. El tirador pertenece a la unidad móvil número 6 de la sección de empleo inmediato, 6. Es evidente que el tiro de Guerrero que impactó en la cabeza de Pablo no fue un hecho aislado. Los disparos realizados de modo horizontal, transgrediendo todos los manuales y protocolos, son reiterados y sistemáticos. En ese sentido, la responsabilidad política recae sobre el jefe del destacamento móvil 6, comandante mayor Héctor Ferreira, quien a su vez reporta al jefe del Comando Región 1 de la provincia de Buenos Aires, el comandante general Marcelo Fabián Porra Melconian. Todo este despliegue contó con la aprobación y supervisión del director nacional de la Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni, quien estuvo presente el miércoles en el terreno de operaciones. Bien, acabamos de ver un video que es muy gráfico en relación a la aparición de nombres, que no teníamos y que para nada la ministra Patricia Bullrich se encargó justamente de querer iniciar una investigación interna, ver qué pasaba, todo lo contrario, apoyo absoluto al accionar de las fuerzas que ustedes han visto, no solo en este video, sino lo que le pasó a Beatriz Blanco, que afortunadamente está bien, después que la tiraran al piso de un bastonazo y mañana va a volver a ir a la marcha. Y cantidad de situaciones donde por supuesto hubo violencia de los dos lados, pero cuando la violencia viene del lado del Estado, incluso como te conté el jueves, se inicia a través de las fuerzas de seguridad, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que estamos ante la pérdida del Estado de Derecho, lo dije la semana pasada, estamos ante una situación preocupante, viviendo situaciones de estos 41 años de democracia que jamás habíamos vivido hasta ahora. Para quien, por ejemplo, en mi caso tengo casi 60 años, tengo memoria y he atravesado todas las etapas de la democracia, nunca vimos una cosa semejante de tanto tenor, que se parece mucho a lo que pueda pasar en una dictadura, porque hay violencia que está proveniendo desde el Estado. Para hablar de este y otros temas, tenemos la posibilidad de dialogar con Roberto Cipriano. Él es secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, porque todo lo que tenga que ver con el gobierno nacional y este tipo de situaciones está absolutamente ya sin presupuesto. El secretario de Derechos Humanos de Nación, la verdad que es un impresentable, y es muy importante entonces poder hablar con alguien como Roberto Cipriano, a quien saluda. Eduardo te saluda. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Edgar? Bien, maestro, ¿cómo anda? ¿Bien? Y acá vamos, preocupado por este tiempo que nos toca vivir y por cómo se ha desplegado la violencia estatal estos tiempos, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que es una preocupación que aparte no nos suelta, ¿no? Porque yo tuve un fin de semana bastante difícil y uno en su momento se plantea cuál es el estado de ánimo profundo que vamos teniendo, y es de preocupación, porque aparte no es un hecho que termine, sino que no sabemos espiraladamente hacia dónde nos lleva, ¿no? Claro. Exacto, sí, porque todo el tiempo lo que se hace es incrementar la violencia, ¿no? De parte del Estado, de parte de quienes tienen justamente que evitar que la sociedad sea una sociedad violenta, evitar la violencia en la sociedad, tomar medidas para prevenir, para, bueno, resolver las violencias, justamente es quien promueve y ejecuta esas violencias. Entonces, hay un problema estructural que tiene que ver con una decisión política, obviamente, de esta gestión de resolver la conflictividad social con más violencia, ¿no? Esto que decimos siempre, bueno, es echarle nafta al fuego, y entonces frente al conflicto, frente a la demanda, frente al reclamo,
por políticas que se llevan a cabo, lo que aparece es el golpe, la represión, ya no incluso dentro de los parámetros establecidos legalmente o por los protocolos que se tienen que utilizar o por a lo que veníamos acostumbrados, sino hechos de violencia que son tremendamente graves, brutales, como bueno, el lanzamiento de esa granada de gas lacrimógeno de manera recta y que impactó en Pablo Grillo. Pero bueno, podrían haber impactado muchas más porque tiraron muchas granadas de manera recta, eso lo registramos. Totalmente. Quiero que sepas que antes de ir hacia tu nota, nosotros difundimos el mapa de la policía con ese video donde se muestra la investigación de que la ministra ha dicho que se tira para arriba a 45 grados, no ha pasado ni ha sido la constante, sino todo lo contrario, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo mismo pasa con las postas de goma, que deben dispararse a no menos de 10 metros de la cintura para abajo, disparan a veces a menos de 10 metros, disparan a la cara de la cintura para arriba, o sea, realmente, bueno, de hecho una persona perdió un ojo, ¿no?, en la manifestación pasada. Sí. Llevamos 3 personas que perdieron un ojo en lo que va de la gestión de Milei. Y bueno, y eso tiene que ver con, bueno, justamente cómo se exacerba esa violencia, cómo no se respetan esos protocolos y, por supuesto, no solo no hay una sanción para esos agentes de parte del poder político, sino que hay una justificación y una reivindicación de ese accionar, ¿no? Es decir, Bullrich reivindica el accionar policial, lo defiende y además miente diciendo que todos los policías cumplen con todos los protocolos establecidos, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación porque, bueno, estamos al borde de una situación más extrema. Obviamente lo de Pablo es una situación extrema, pero pueden ser muchas más, ¿no? Más si vemos cosas que pasan, que son extrañas y que la justicia debe investigar, como es que un policía agarra un arma y la tira en una plaza y después incluso la patea y lejos de levantarla, que es lo que le corresponde legalmente, elaborar un acto y ponerla a disposición de la justicia, la deja ahí y se va, ¿no? Totalmente, como una prueba plantada o los patrulleros sin gente adentro. Es una cosa insólita, que salieron rápido, apurados hacia algún lugar y se olvidaron que nadie quede. Claro, jamás puede pasar, digamos, ¿no? Porque también tienen protocolo y forma de comportarse y obviamente lo dejaron a propósito abierto. Después, igual que pasó con el auto de Cadena 13 el año pasado, aparecen 2 encapuchados que lo prenden fuego y esos encapuchados nunca sabemos quiénes son, digamos, ¿no? Pese a que está lleno de cámaras y podrían hacer un rastreo, un seguimiento de esa persona, eso no se hace, eso no pasa, y siguen sucediendo esos hechos. Y esos están todos libres, los encapuchados de lo que pasó con el auto del año pasado de Cadena 3, están todos libres. Sí, o el que fue identificado después también como policía, que se vio que era de los bomberos, incluso de la Federal, que estaba prendiendo fuego un container, digamos, ¿no? O sea que como es bombero, le dieron la tarea de prender fuego el container. Entonces, ese tipo de acciones y ese tipo de prácticas que no son sancionadas por el Ministerio de Seguridad, como deberían, no se inician procedimientos administrativos para investigar qué pasó, eso lo que va generando, por supuesto, es un mensaje muy claro a la fuerza de que vale todo, de que todo se puede y que no hay consecuencias por esos actos, ¿no? Se puede hacer cualquier cosa que, al contrario, reciben el apoyo. Totalmente, en cualquier momento van a condecorar a algunos de estos agentes, ¿no? Por suerte, a partir de Mapa la Policía, nosotros también aportamos en la causa registros del responsable de esos disparos, porque estábamos ubicados detrás, digamos, del cordón, y entonces pudimos registrar y relevar la actuación de esos gendarmes que disparaban y de los policías federales que también lo hicieron, y hay mucho elemento de prueba, ¿no? Esperemos que la justicia ahora esté a la altura de las circunstancias, se investigue realmente estos hechos, porque te cuento que en este año y meses que llevamos monitoreando el uso de la violencia de las fuerzas de seguridad en el marco de la protesta, por la aplicación del protocolo antipiquete, hicimos casi 20 denuncias penales, de las cuales casi ninguna avanzó porque la justicia no hace nada. Esto es tremendo también, ¿no? Como que la justicia rechaza cualquier situación, pero me quiero detener en esta novedad, que yo no creo que pase gran cosa, pero es una novedad respecto de la marcha de mañana. El juez de la causa, que recibió una denuncia del CELS por el tema de que la ministra está aplicando el protocolo antipiquete, que acá hemos dicho reiteradas veces que es absolutamente inconstitucional, porque cada vez se restringe más el derecho a la protesta. Martín Cormick confirmó que va a ir mañana a la plaza como observador para ver qué pasa con esta marcha y determinar cualquier tipo de irregularidad en el despliegue del operativo de seguridad. A mí me da un poco de risa esto, porque la verdad que con ver la tele no hace falta ni que el juez se llegue hasta ahí. Ahora, si va a estar ahí y va a querer ver cómo está todo, con la cantidad de desastres que hay, ¿qué pensás que puede pasar?
Mira, a mí me parece que, bueno, ya que primero lograr que un juez vaya a un lugar, a una manifestación, a controlar qué pasa ahí, a nosotros nos parece positivo. Sí. Después tenemos todas las dudas que vos tenés y que vos planteás, podemos coincidir incluso en lo que nos puede provocar, pero bueno, que asuma esa obligación, que vaya, que controle, porque él también guarda que tenemos que decir que él rechaza el pedido de medida cautelar del CES, ¿no? Sí, él lo dice, rechazó, bueno, tal cual. Entonces, lo rechaza, con lo cual, bueno, si pasa algo es responsabilidad porque él rechazó esa medida y no tomó medida. Entonces, que tome la medida de ir nos parece que es importante, que es valioso que la justicia esté ahí controlando lo que pasa. Bueno, cuando uno imagina si se produce, y ojalá que no, una situación caótica como el miércoles pasado, va a ser difícil que el juez esté en todos lados, porque los hechos de represión fueron brutales en varias cuadras a la redonda, va a ser difícil que lo pueda observar, pero bueno, no es menor que haya un juez controlando la legalidad de la intervención policial, eso está bien, o cómo se inician los acontecimientos también, cómo se compone esa manifestación, ¿no? Bueno, todas estas cosas, para nosotros hace falta que la justicia intervenga, ¿no?, en este tipo de hechos, porque si no podemos llegar a lugares realmente el que podemos lamentarnos mucho. Uno se siente muy desamparado cuando desde el Estado pasa algo así, con lo cual no sabemos claro. dónde está la instancia de alguien que nos cuide. No, Edgardo, 672 personas heridas por lo menos, contamos nosotros, pudimos registrar. ¿Cuántas las decimos otra vez? 672 personas con distintos tipos de heridas fueron las que nosotros relevamos, pero hay más seguramente que no alcanzamos a relevar porque no dábamos abasto, digamos, en ese relevamiento. Los equipos del CEPA, que es la organización que hace socorrismo, o las postas de salud que estaban funcionando, no daban abasto también para atender a las personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, realmente fue una situación sumamente crítica, caótica, que esperemos que no se repita. E insisto, bueno, que haya un juez que mire, después está lo otro también, que algo me parece que vos enunciabas en lo que decías, sí, que bueno, qué va a mirar y cómo va a mirar, esa es otra cuestión, habrá que ver, ¿no? Qué mira y cómo mira, y cuánto tiempo está ahí mirando, porque bueno... Te hago una pregunta para ver cómo se articula desde la Comisión Provincial de la Memoria, ¿no? ¿Cómo están organizándose ustedes en relación a los reclamos, en relación a lo que se ve, un accionar en conjunto con otras organizaciones, los pasos para desandar el futuro en relación a este tipo de represiones? Mira, nosotros somos el mecanismo local de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires y llevamos adelante una tarea conjunta que es con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y el Mecanismo de Prevención de la Tortura de Ciudad de Buenos Aires, que está en la órbita de la Defensoría del Pueblo. O sea, este monitoreo es un monitoreo articulado, que bueno, estamos en el momento, los tres organismos monitoreando, después si hay detenciones se ocupa tanto el Mecanismo de Ciudad de Buenos Aires como el Comité Nacional, se ocupan del seguimiento de las personas que se detienen. Es decir, bueno, hay una tarea estructurada con un protocolo, conforme a también indicaciones del Organismo Internacional de Derechos Humanos sobre cómo monitorear y qué hacer en estas situaciones. Me quiero detener frente a la situación justamente que siempre hay gente demorada, gente detenida, que la pasa muy mal porque de golpe no pueden ir al baño, quedan arriba de los celulares durante un montón de horas, en una situación donde de repente pueden pasarla mal, descomponerse, o como el otro día vimos que estaban tirados en el piso y que hasta que la jueza no dio la orden de liberarlos y demás, fueron un montón de horas de mucha angustia. ¿Ahí ustedes intervienen también? Sí, bueno, en el momento de la detención, por supuesto que sí, tratamos de registrar cómo es esa detención, si se producen agresiones con las personas, de tomar los datos de las personas. Inmediatamente, el otro día, como decías vos, mucha gente estuvo un tiempo ahí en el lugar. Por suerte la jueza, y esto también lo reconocemos, hubo una decisión judicial valiosa desde el punto de vista institucional, porque bueno, la jueza vio que las actas que traían de detención y los argumentos por los cuales se tenían no eran atendibles y por eso ordenó la liberación de todas las personas y bueno, que después, en todo caso, que la justicia investigue la responsabilidad de cada uno y los vuelva a detener, pero en general hacemos esa tarea de registro, relevamiento y después es el mecanismo de Ciudad de Buenos Aires, que es el que tiene competencia legal, el que va a todos los ámbitos donde se encuentran las personas, a los camiones incluso, o a las comisarías, a las alcaldías, para entrevistar a la persona, relevar si tienen algún tipo de herida y demás, ¿no? Esta vez fue más difícil porque
la jueza resolvió muy rápido, entonces en muchos casos ni siquiera llegaron a hacerse las revisaciones médicas de rigor que se hacen frente a una detención. Bueno, ¿y cómo estamos para mañana? Mirá, estamos otra vez organizados, ya hemos elaborado nuestro dispositivo de monitoreo con estos organismos, articulando con otros organismos y organizaciones también sobre qué hacer frente a la situación crítica. Bueno, esperemos que realmente prime la racionalidad y que lo que pasó, que es un aviso tremendo, que es la situación en la que está este fotoperiodista, ¿no? Pablo Grillo, esperemos que eso sea como una alerta que se encienda y que haga que también el gobierno tenga racionalidad en relación al tratamiento de la protesta y bueno, que no se produzcan hechos similares como los de la semana pasada, ¿no? Yo creo que eso está difícil, ¿no? Parece más una expresión de deseo. Se arma un operativo de blindaje, vallas, cordones policiales y controles para efectivamente que la gente no pueda manifestarse. Yo no entiendo cómo un reclamo legítimo de los jubilados puede convertirse en este caos por un capricho de una funcionaria, porque es así. Sí. Es un capricho, sí, realmente es un capricho y claramente atenta contra derechos constitucionales reconocidos legalmente, pero bueno, sí, todo parece que el gobierno va a redoblar la apuesta, vamos a ver mañana qué es lo que se termina materializando y bueno, y ver lo que pasa. Bueno, Roberto, esperemos que mañana la cosa sea mucho más tranquila que el miércoles pasado. Sí. Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando que frente al amedrentamiento, la situación de tener miedo, que por supuesto es legítimo y demás, hay que tratar de vencerlo y marchar. Sí, ir igual, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar también de organizarse, de ir con, ¿no? De juntarse con otros, no marchar solos, porque en el caos después detienen a gente también que está sola o que no tiene una pertenencia, o sea, bueno, y agruparse para ir con otros, con alguna organización, con algunas medidas de seguridad mínimas, siempre también es importante. Es importante también el tema de las laterales, ¿no? Todo lo que pasa alrededor de la plaza principal, es ahí donde siempre tenemos los problemas y las detenciones. Sí, totalmente, sí, totalmente. No, bueno, el año pasado, el miércoles pasado, fueron varias cuadras a la redonda, se producen múltiples situaciones de violencias, agresiones, digamos, la represión se fue incrementando, fue brutal, digo, nada, reprimían a gente que estaba en la vereda reclamando, le echaban gas pimienta en los ojos, pegaban, disparaban las bombas de gases lacrimógenos, bueno, nada, todo lo que ya mencionamos, esperemos realmente que eso no ocurra mañana. Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria. Hay que decir que en la provincia de Buenos Aires no se han desmantelado este tipo de situaciones, como sí pasa con todo el área de derechos humanos y de minorías a nivel nacional, con la excusa de la motosierra. Este tipo de organismos que trabajan con abuelas, con organizaciones de derechos humanos, claramente trabajan sobre la instalación de la memoria y también sobre lo que está pasando con los derechos humanos en este país, y por eso recurrimos a hablar con Roberto. Y vuelvo a decir, después vamos a volver a hablar de la marcha con Jean, con Franco, con Iván, que frente a la idea de instaurar prácticamente una doctrina de miedo y de violencia, mañana hay que sumar más gente a la calle. Más gente a la calle. Nietos, estudiantes, gente joven acompañando a abuelos, organizaciones de derechos humanos, políticos opositores que no se sabe en qué momento ponen el cuerpo porque no los veo, deben estar en primera fila, pero en primera fila, los Massa, los Cristina, los Kichilov de la vida, ¿dónde están? Con semejante desprotección que tiene la gente. Hay un 45% de gente que no votó esto y somos un montón. Y somos los que en algún punto, levantando las banderas de la moralidad y la democracia, le estamos diciendo al resto, miren lo que está pasando. No queremos este país. Y que algún libertario, y que algún libertonto, y que alguno que votó a Milei me diga con sinceridad si lo votó para esto.
Votaron a Milei por otra cosa, porque estaban hartos de los políticos tradicionales, porque querían un cambio en la economía, porque querían que se terminara el curro, porque compraron al personaje. Todo bien. Hubimos algunos que nos dimos cuenta que todo eso era cualquier cosa. Ahora, gente, ¿justifican el accionar de la ministra? Una ministra educada y formada desde los hechos de violencia que, como dije la otra vez, pareciera que es en el ámbito donde mejor se mueve, pensando en la violencia, viendo cómo a la violencia le pone más violencia, cómo la inicia ella. Una señora que está grande, que debiera estar en su casa y que está desaforada, porque nadie la controla. Por eso, si mañana este juez va a ver el operativo, que después nos diga la verdad. Porque ahora vamos a ver en el próximo bloque cómo nos miente en la cara esta señora. Y es tan mala para mentir que no hay forma ya de poder dudar ni siquiera de lo que dice, porque es una mentira tras otra. Así que insisto, estamos en un momento muy crucial donde detrás de un legítimo reclamo de jubiladas y jubilados se quiere empantanar todo a tal punto que Pablo Grillo en este momento no debiera estar en un hospital viendo si vive o se muere. Exigimos justicia por Pablo Grillo porque en todo este bloque, desde que empezó el programa, hemos visto la responsabilidad de quien armó el operativo, de quien disparó, que hasta le tenemos el nombre, Guerrero se llama, ¿no? Guerrero. Y la que armó el operativo avisando 48 horas antes, guarda con los barras, que no sé qué, que es Patricia Bullrich, que no va a terminar bien. Si la democracia tiene sus reactivos para seguir demostrando que está viva, esta mina termina en cana. Debiera terminar en cana. Tema musical, vamos con los abuelos, Crestita, justamente para distender un poco, y voy a estar con los chicos presentando lo que queda del programa de hoy. Hay muchos títulos de actualidad. Los abuelos de la nada, aquí en Letra Chica, Hombre Lobo.